Bueno, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar de un tema. Eh, Vamos a aprender cómo identificar inicios y finales de tendencias, qué son las fases o ciclos del mercado. Bueno, vamos a ir en orden. Vamos a identificar los inicios y finales de tendencias en el gráfico. Vamos a esperar que cargue. Bueno, listo, ya cargó. Bueno, vamos a entrar aquí, por ejemplo, el euro dólar. Vamos a tocarlo así. Eh, Identificarlos, pues al final tampoco es que sea difícil, pero esto es importante para tomar ciertas decisiones. Bueno, aquí vamos a ver ahorita, hay pues varios modos, así solamente con la acción del precio podríamos identificar el cambio de dirección o lo que es cuando va perdiendo fuerza o cuando se acaban los niveles. Ahí ya cuando las confirmamos. Vamos a ir con el primer método que es la de los niveles, ¿no? La última que así vimos seguido. Los niveles aquí, cuando ya ella va acabando su tendencia, por decirlo así, él rompe el nivel que haya marcado anteriormente. Por ejemplo, acá podemos ver que está haciendo mínimos, cada vez más altos que los anteriores mínimos, ¿no? Pero cuando ya llega hasta aquí, ya rompe este. ¿Este qué quiere decir? Que ya no hizo el mínimo más alto que el anterior mínimo. Ya hizo un cambio. Lo mismo aquí con el máximo más máximo que viene haciendo anteriormente. Ya lo rompió y ya el próximo se supone que tenía que ser más alto, pero lo hizo fue en mínimo. ¿Ok? Ahí es como ya, esta es una de las formas de identificar cuando ya ha cambiado la estructura. Lo mismo en una zona que sea pues bajista. Por ejemplo, aquí viene trae estructura de tendencia bajista. Podemos identificar que viene haciendo máximos más bajos que los anteriores máximos. Hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta aquí y hasta aquí. Ya no pudo hacer más. No, hasta aquí ya no pudo hacer más y ya el próximo lo rompió. Lo mismo con los mínimos más mínimos que viene haciendo cada vez más bajos. Ya llega a un punto en el que ya no lo sigue haciendo. Entonces, allá nos damos de cuenta. ¿Cuándo nos damos de cuenta? Cuando deja de hacer máximos más bajos que los anteriores o mínimos más bajos que los anteriores. Por ejemplo aquí, como se muestra en el gráfico, y aquí identificamos un cambio de tendencia. Con el otro modo es pues con el ángulo, ya les había dicho. Vemos que aquí va perdiendo la fuerza y hace como una especie de giro, una media luna, por decirlo así. Pasa de venir recto y hacer como el girito, pero pues en la escala que esté la estructura. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, así es como los vamos a identificar. Es muy sencillo realmente. No tiene nada de ciencia, no es nada del otro mundo. Simplemente es aprender a tener buen ojo para poder identificarlos. Ahora aquí les voy a mostrar. Aquí venía haciendo máximos más altos que los anteriores máximos y lo mismo con los mínimos. Venía haciendo mínimos más anteriores que los anteriores mínimos hasta que ya lo rompió. Ya no pudo seguir siguiendo esa tendencia que llevaba. Ya no continúa el patrón, sino que ya hasta ahí fue y ya no pudo seguir haciendo mínimos más altos ni máximos más altos. Eso en el caso de una tendencia alcista, y pues como ahorita vieron en tendencia bajista ya no puede seguir haciendo lo que son, cuando es bajista no puede seguir haciendo máximos más bajos ni mínimos más bajos, y cuando es alcista pues no puede seguir haciendo máximos más altos ni mínimos más altos. Ahí es cuando
Cuando nosotros identificamos esa parte en los niveles, eh, es cuando ya confirmamos, podríamos decirlo así, que la tendencia ha finalizado. Pues ha finalizado, pues obviamente no es que sea sí o sí, porque nosotros, para poder concluir que ya ha finalizado, tenemos que también apoyarnos en lo que les he dicho del ángulo. Por ejemplo, si nosotros vamos mirando acá, ella lo que hace es que hace como una media luna. No sé si lo logren observar. Aquí trae fuercita y aquí ya se media lunea y vuelve a tomar fuerza aquí y vuelve y se media lunea. No es que se medialuneen ni que sean medias lunas. No, eso no es un concepto dentro del trading, pero así es como lo podemos ver. Cuando él empieza a hacer como estos dobles, así como que se dobla dentro del mercado, es porque está perdiendo la fuerza que trae, ¿no? Es porque ya empezó a hacer esos cambios de fuerza, por decirlo aquí, así. Pueden ver acá, tenemos una tendencia que estuvo bajista por un rato. Si nosotros miramos la fuerza con la que el precio tuvo esta tendencia, como por hasta aquí llega, es una fuerza media, se podría considerar. Vemos hasta el anterior otro, sí, una fuerza media probablemente hasta aquí en lo que es la tendencia, en todo este rango, hasta el punto más bajo en este rango de tiempo. Una tendencia que no estuvo tan fuerte, tampoco tan débil, y pues podemos ver que ella también suele finalizar cuando llega a lo que son zonas institucionales. Las zonas institucionales las podemos ver como números redondos en todos esos numeritos que salen aquí. Estas unidades se llaman pits, micropits. Esas son unidades de medida, pues con las que se mide el cambio de fluctuación en el precio, ¿no? También aquí, miren, aquí también están los mismos, por decirlo así, los números. Esa es la unidad de medida con la que pues podemos decir que a veces se establecen zonas con números redondos. Por ejemplo, un número redondo podría ser aquí en la ubicación 1,16100. Ese es un número redondo, o donde terminó esta tendencia es una ubicación donde ya aquí ya pudo haber perdido la fuerza cuando llegó al 1,16200. Ahí ya perdió fuerza, eso ya podría ser una zona institucional, y acá ya perdió la fuerza, ya finalizó la tendencia y ya empezó el retesteo de los traders institucionales para continuar con lo que es la estrategia, ¿no? Tenemos que estar aquí actualizando el gráfico o simplemente reordenándolo, pues para poder observar la fuerza. TradingView pues es una excelente herramienta, pues no todos nos permiten hacer eso. Igual ya a ojo, por experiencia, uno aprende a hacerlo. Y bueno, para identificarlo, el final, pues ya les he dicho, el final también están las zonas institucionales. Lo de las zonas ya lo vamos a ver más profundo, pero más adelante en otra clase. Entonces, el final, cuando ustedes vean que el precio ya como que llegó a estos números redondos, pues pendientes, porque a veces al acercarse ya a números redondos, por ejemplo cada 100, pues ya es posible que pierda la fuerza, ¿no? Como pueden ver acá, llegó a un número redondo también, y es una reversión, un descanso fuerte en el precio después de caer bueno desde otro. O incluso ahí a veces se abren lo que son ejecuciones masivas de bloques de órdenes. Vean aquí en el 400, 6400, ya aquí cayó y tuvo vía libre como hasta acá, hasta el 300. Entonces, como vemos la pérdida de fuerza, si ustedes lo cambian un poquito, podemos ver que él cayó aquí derechito, y aquí ya se empieza como a curvar un poco, y ahí ya. Cuando ustedes ven como esto, que ya es una media lunita, un giro, o ya ven como que se va doblando por sí el mercado, o va perdiendo esta fuerza en sí, pues ya podemos concluir que ya está a punto de perder la fuerza.
con qué estar pendiente de las medias lunas. Vamos a decirles medias lunas. No es un concepto como tal dentro del trading, pero vamos a decirle así para que lo puedan contextualizar, para que lo puedan interpretar, ¿vale? Entonces, pues así es como también lo identificamos, pues por pérdida de fuerza. Vamos a decirle la curvatura de pérdida. Esto en términos de trading. Suena como un motor espacial, ¿no? Si lo he escuchado. Bueno, entonces, esto es para poder identificarlas en la parte de los niveles que no de más, por decirlo así, cuando ya no puede hacer más altos o más bajos, ¿ok? Entonces este es el primero, los niveles, cuando ya no puede hacer más altos, entonces ahí ya nos damos cuenta. En las zonas institucionales, pues nos damos cuenta en números redondos, por ahí cada 100 son los últimos 3 que salen en el número derecho. Las medias lunas o curvaturas de pérdida, que es cuando ya pierde como ángulo y empieza como a doblarse, aplica para la alza o para la baja. Pues aplica cuando aquí viene y se empieza a curvar. Como pueden ver, hay unas que el cambio es brusco. Vamos a ver aquí arriba. Esperen. Acá arriba. ¿En qué número? Como pueden ver, un número redondo, 6700. Hasta ahí llegó. Por acá ya venía perdiendo la fuerza. Hasta aquí fue donde pudo llegar, hasta el punto 6700. Y ahí ya empezó como lo que es su cambio de dirección, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros identificamos lo que es los finales de pérdida de fuerza, los finales. Ahora vamos a ver cómo identificar el inicio de tendencia, los inicios de tendencia. ¿Cómo vamos a identificar un inicio de tendencia? Justo después de los finales, para que no se me ríen. Digamos, justo después de los finales, ya hemos identificado que aquí como que ya perdió fuerza, ya rompió, ya no pudo seguir haciendo mínimos, más mínimos, por ejemplo aquí ya, ahí fue, entonces ahí positivo para cambio de tendencia, o en este caso esto es cambio de fase de mercado, porque pasó de estar en tendencia a entrar en lo que se llama rango. Ya les voy a explicar aquí mismo los ciclos y fases del mercado, así básicamente, bueno, profundamente, no normal. Ya les voy a explicar aquí lo que son ciclos y fases del mercado, ¿vale? Para que entiendan ese punto. Cuando ya no puede seguir haciendo más alto ni más mínimos de la misma dirección, pues ya podemos decir que ya tal vez ha concluido la tendencia, que vamos a esperar a que nos siga dando contexto el mercado, porque esos puntos pues es nosotros para identificarlos, para que nosotros tengamos contexto. No es que aprendemos todo esto para estar operando en cada cambio de estructura, no es que aprendemos esto para estar operando cada patrón de velas, no es que aprendemos esto para estar operando todo lo que vemos que se mueve. No, esto es simplemente para tener un contexto amplio de dónde debemos operar, dónde no, dónde funcionan las estrategias, dónde no, o simplemente para entender el contexto que nos da el mercado para así mismo poder entender lo que es bien el tema de las fractalidades. Entonces ya en este punto, digamos aquí ya ha finalizado la estrategia, nosotros ya vamos a identificar el inicios de tendencia, cómo identificar inicios de tendencia. Inicios de tendencia. Ok, inicios de tendencia. ¿Cómo los identificamos? Pues cuando ya ha acabado y pues ya no ha dado más. Digamos aquí se puede considerar tendencia de rango, consolidación o distribución. Esta parte que se queda así. Estas que ustedes ven entre soportes y resistencias. Esto es un rango. Y pues pasa con los rangos que ellos no se mueven ni mucho hacia arriba. No crean máximos más altos, ni mínimos más altos, ni máximos más bajos, ni mínimos más bajos, sino se mantienen dentro de cierto rango y dentro de ahí manejan sus propias micro tendencias, por decirlo así, pero digamos que tienen como un rango dentro de eso, esperando a ver si rompe un soporte o si rompe la resistencia. Eso pues ya lo vamos a identificar porque ahí también se identifican los cambios de estructura, ¿no?
Digamos aquí pues lo tenemos lo que es un rango, me parece, sí, claro, esto es un rango. Tenemos un rango aquí, incluso dentro de zonas institucionales, bueno, dentro de una zona institucional tiene el soporte. Entonces, eso es lo que es un rango. Esta parte de acá es lo que se puede considerar rango, o así le vamos a decir, o lateralización, el que se lateraliza, o rango. Laterales, rangos, como prefieran decirle, eso es lo que es, laterales o mercado lateral, se le pueden decir, pero pues lo más conocido es mercado de rango, tendencia, rango. A mí eso me acuerda a una lagartija de una película. Tendencia rango, ok. Entonces, pues ahí se pueden acordar fácilmente por el rango. Listo, entonces ya con eso en cuenta, pues aquí cuando pasa esto, pues vamos a esperar a que el mercado rompa, por lo general, cuando es mercado rango, una de las dos. Vamos a esperar a que rompa o la resistencia o que rompa el soporte, pues para apoyarnos sobre el otro contexto que tengamos en ese momento del mercado, tomar decisiones si abrir a la baja o si operar al alza. Digamos ya lo que sea un pullback o lo que sea una reversión o lo que sea directamente otra reversión, pues si sigue respetando la zona, pero igual aquí estas zonas también tienen su límite. Aquí ya tocó una vez, esperaríamos que toque una segunda, para la tercera vez, entonces esperemos que rompa el mercado para seguir la dirección proyectada, porque pues el mercado lo que hace es buscar zonas entre sí también. Él lo que hace es que busca las zonas para rebotar, para ir a la próxima zona. Él lo que hace es que busca la próxima zona a donde tiene que ir, y así es como un poquito la cosa, ¿no? Entonces, pues volviendo otra vez al tema, identificando inicios de tendencia, pues así es como los identificamos, tal cual como les acabo de explicar. Esperamos siempre a que rompa algún soporte, alguna resistencia y nos dé indicios de impulsos, de fuerzas. ¿Cómo identificamos eso? Con velas de fuerza. Y ahorita les voy a explicar qué velas hay y cómo se conforman en la próxima clase, lo de las velas, ¿no? Por ejemplo, aquí les voy a dar un breve explicación. Cuando vemos velas así, de grandes como esta, a veces pueden significar que simplemente son zonas de compradores o vendedores, pero otras veces de por sí, cuando están así, digamos, después de un cambio, vamos aquí, mira, buscamos este tipo de velas. Por ejemplo, en 5 minutos, pues se va a ver más notoria. Aquí está. Este tipo de velas son velas de fuerza, que son velas más grandes a las anteriores 3 velas. Pueden indicar fuerza cuando es el inicio de una tendencia. Porque digamos acá ustedes pueden ver velas iguales de grandes o más grandes, que son tienen el tamaño más grande que las anteriores 3 velas, pero ya están al final de una tendencia. Entonces eso no significa fuerza, significa agotamiento. Esas velas, cuando es vela grande al final de una tendencia, puede significar vela de agotamiento. Por ejemplo aquí, cuando ya va acabando la tendencia, velas grandes, velas de agotamiento. Cuando aquí miren, esto puede ser más vela de agotamiento que vela de fuerza. Cuando es al inicio de una tendencia, cuando está empezando, pues estas velas grandes se llaman las velas de fuerza, las velas que nos indican que hay fuerza hacia la alza o hacia la baja. Pues estas nos indican que la fuerza es hacia arriba. Aquí es donde está iniciando esta tendencia, porque como pueden ver viene de lo que es un rango, y aquí después de romper lo que es este soporte, digo esta resistencia, sale con fuerza. Eso nos indica pues que hay fuerza alcista y eso es una vela de fuerza. Entonces, para identificar también esos inicios de tendencia tenemos que estar pendiente de las velas de fuerza, ¿ok? De las velas de fuerza después de un rango o una pérdida de fuerza. De esas velas tenemos que estar pendiente después de un rango o una pérdida de fuerza.
o una reversión en zonas fuertes. Pues ya saben que las zonas fuertes son esas donde ha sido dentro de un buen rango de tiempito, dentro del tiempo que ustedes están analizando, el punto máximo más máximo que ha tenido o el punto más mínimo que ha tenido pues en un rato, ¿no? Esas pues pueden ser las zonas fuertes que tengan al menos 2 toques o zonas institucionales. Entonces en estos 4 punticos que les he nombrado, velas de fuerza después de un rango, una pérdida de fuerza, reversión en zona fuerte o zona institucional. Si ustedes ven lo que es vela de fuerza después de cualquiera de esos escenarios, pues puede significar indicio de fuerza al inicio de una tendencia, porque a veces inicia la tendencia y hace piu 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 y se nos va. Entonces digamos, si se nos va la entrada, pues ya no es recomendable entrar por aquí, pues porque es probable que se devuelva, ¿no? Por ejemplo, acá inició esta fuerza y ahí fue donde siguió la tendencia, y acá pues tuvo estas velas de fuerza. Para que sea vela de fuerza, pues ustedes la consideren vela de fuerza, ahí tiene que cubrir al menos 3 velas de las anteriores en cuanto a tamaño. O sea, este es el 100% de la vela, tiene que cubrir que si las comparamos, ninguna sea igual, ¿ok? Acá hay más velas de fuerza, acá hay otra. Y pues las que están ya de último en la tendencia, pues ya podríamos decir que son velas de agotamiento. Entonces quiero que tengan aquí esto en cuenta. Hay las velas de fuerza, hay 2 velas de fuerza. Al inicio de una tendencia, una vela de fuerza significa que está iniciando la tendencia, entonces significa fuerza. Pero cuando ustedes ven una vela de fuerza, o sea, una vela grande, al final de una tendencia, pues esta puede significar agotamiento. Entonces vamos a nombrarlas simplemente como velas grandes. Entonces ya saben, si es vela grande al inicio de una tendencia, significa fuerza. Si es vela grande al final de una tendencia, significa debilidad. Probablemente el mercado ya va a cambiar. Entonces ya saben, vela de fuerza al inicio de una tendencia significa fuerza. Y ya vela grande al final de una tendencia significa debilidad, que el mercado ya va a empezar a hacer cambios. Pilos, atentos, en esos puntos no es recomendable pues como operar. Igual ya les he dicho que esto es para tener nosotros contexto, esto no es para estar operando cada punto. Nosotros necesitamos como traders saber eso, ¿ok? Listo, entonces ya con eso en cuenta, vamos a ir al siguiente punto. Ahí ya saben identificar los inicios de tendencia. En cuanto a las velas, hay más formas de identificar los cambios, pues hay ciertos patrones de velas, como pueden ser las estrellas de atardecer, de amanecer, las velas martillo, las velas del hombre, hay una que llama hombre colgado. Ya les voy a nombrar más adelante lo de las velas doji. Las velas también deben saber qué tipos de velas hay, porque es que hay varios tipos de vela, cada una tiene su nombre. Aparte de eso, y pues necesitan ir aprendiendo esto, pero por ahora considérenla como clases de estructura. Más adelante ahorita en la siguiente les voy a explicar cómo se crean las velas, pero no les voy a explicar qué tipos de velas existen. Ya vamos a estudiar las velas un poquito más adelante, ¿vale? Entonces pues por ahora céntrense en aprender y van concluyendo sus conocimientos. Listo. Entonces hasta aquí vamos a ver esto de inicios de tendencias. Ahora vamos a ver lo de qué son las fases y ciclos del mercado. Sé que aquí esto va relacionado y pues ustedes deben saberlo. Digamos, cuando el precio acaba una tendencia y empieza otra, pues está cambiando lo que es fase del mercado, porque el mercado, podríamos decir, se divide en 4 fases. El mercado, podríamos decir así, tiene 4 fases del mercado, ¿ok? La primera fase es lo que podríamos decir acumulación, ¿no? Vamos a buscar una. Pues no es precisamente acumulación de acumulación, porque es que hay 2. Cuando ustedes ven rangos, depende de la posición donde esté el rango en la estructura, es una acumulación o una distribución. Digamos, por ejemplo, pongan atención aquí a esta parte. Este está en una zona baja de lo que es la estructura que tenemos alrededor en general, ¿no? Como pueden ver, está en una zona que se puede decir es una zona baja y arriba hay más mercado. Entonces
cuando se da en una zona baja, podríamos decir nosotros, es una acumulación. Acumulación. Eh, Aquí nacen los ciclos, las fases del mercado. Pues es porque después de una acumulación, por lo general, viene lo que son tendencias alcistas, usualmente. Entonces, después de una acumulación, como lo que vemos aquí en rango, el rango tiene su nombre, se llama cuando está abajo, acumulación. Y cuando vemos un rango en una zona más alta, vamos a buscar uno más arriba. Esperemos, por ejemplo, acá. No, está muy. Está raro. Démosle a un minutico. Eso. Vamos a buscarlo. Aquí está. Por ejemplo, este no sirve. Este escenario no sirve. Entonces, venimos de lo que salir de una zona de acumulación para entrar en lo que es una zona, en una tendencia alcista. Después de las tendencias alcistas, volvemos a ver usualmente rangos. Pues eso es lo que hace el precio. Estar buscando esas zonas a las donde él quiere ir. Lo perdimos. Véalo ahí. Nice. Esperemos. Por aquí yo lo tenía. Aquí. Vamos a dejar este como ejemplo. Aquí venimos de salir de una zona de distribución, digo, de acumulación, para pasar por una tendencia y después entrar en lo que es una zona de distribución. Distribución después nos manda usualmente tendencias bajistas porque para volver a buscar otra acumulación. Tendencia bajista y nuevamente acumulación para volver a otra tendencia alcista y al frente pues se supone tiene que haber otra zona de distribución y ahí es donde el precio se distribuye. Entonces esas son las como 4 fases del mercado. Obviamente pues estos ciclos tienen sus variaciones en sus movimientos, no todos son perfectos, no es que todos son rangos así y aquí. Entonces aquí ya tuvo otra vez su distribución después de una tendencia alcista y otra vez su tendencia bajista y su rango. Entonces esas podríamos decir son las 4 fases del mercado, los ciclos, los 4 ciclos del mercado, el cuales son la distribución, la acumulación, la tendencia alcista, la distribución y la tendencia bajista. Y así es como el mercado va repitiendo los movimientos también en fractalidad, pues porque la fractalidad también la tienen los ciclos del mercado. Lo que hace es acumula, sube, distribuye, baja, o a veces lo que hace es que acumula, sube, vuelve a acumula, sube, baja, y así es como se mantiene el mercado. Pues porque él no es lineal, no es recto. Eso es súper complejo para los que no lo logren entender a full. Es lo mejor explicado posible, ¿no? Entonces, pues ya esa es una de las partes, ¿no? Los ciclos, generalmente se dice que un ciclo, bueno, recorta el pedacito anterior de silencio, bueno, entonces ya está ahí hasta ese punto, pues creo que estamos entendidos. Y pues explicando aquí sencillamente el tema de fases del mercado, pues es lo mismo que el ciclo. Lo que se explica aquí es que los ciclos también son fractales. Entonces se dice que un ciclo termina en el mismo nivel donde empezó. Entonces vamos a hacerlo aquí simple en este cuadro y vamos a dibujarlo. Los ciclos, así van los ciclos. Ahí está. Entonces
El inicio del ciclo podríamos decir es la acumulación, el máximo es la distribución, vuelve y cae a lo que podría ser el mínimo, entonces podría ser otra vez la tendencia bajista para otra vez volver a tener otra acumulación y aquí otra vez tendencia bajista para volver a tener la distribución. Y pues esto es fractal, eso no es que haga así, sino es el mercado haciendo sus ciclos, ¿no? Así es como es, porque esa es la definición de ciclo, ¿no? Por ejemplo, vamos a aquí a hacerlo así, sencillo, tras. Vamos a caer, subimos, quedó horrendo, un segundito. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Aquí. Bueno, aquí a este punto podríamos definir que el ciclo podría ser este. Aquí es el inicio del ciclo. Aquí podría ser el punto más bajo, punto alto, y aquí termina el ciclo. Y así es como básicamente el precio estaría haciendo su acumulación, su tendencia bajista, estaría haciendo su distribución, tendencia bajista, acumulación, tendencia alcista, distribución, tendencia bajista, acumulación, y así es como el mercado lo va representando. Entonces, pues, esto es muy similar al concepto, pues, en lo que ya les expliqué, a lo que es la definición de ciclos. Entonces ahí es donde entran las fases del mercado. Eh, donde pues el precio hace su distribución, su acumulación, y es donde el precio consolida. Entonces, para unificar los nombres, hay zonas donde el precio simplemente hace la consolidación, tendencia, consolidación, tendencia, consolidación, tendencia, consolidación, tendencia. Y con eso pues no nos vamos a estar enredando con la acumulación, cuál es la distribución y eso. Entonces, después de las etapas 4, que pues tenemos eso, pues se repite. Y así es como vuelve y se dice que el mercado es fractal por repetición, y pues porque el mercado se repite así por ciclos, el mercado se repite todo el tiempo en más términos de los que a veces nos podemos imaginar cuando estamos empezando. ¿Cómo sabemos después de un ciclo cuando volvemos a entrar a una tendencia? Pues bueno, después de esos movimientos, a veces se dan movimientos chartistas y pues el precio empieza a tener impulsos o retrocesos donde son más fuertes. Como sabemos, el precio pues máximo mínimo se dan cada vez más bajos o más altos, y así es como se va distribuyendo el precio. Entonces esta es la estructura conformada en sus bases, ¿no? Eso es también parte de lo que forma a la estructura del mercado, porque los ciclos es otra fase. Los ciclos también conforman a la estructura del mercado. Entonces vamos a estar igualmente explicando más adelante esto nuevamente, pero en una sola clase unificadito, pues para que nadie se quede atrás, para que todos logren comprender realmente cómo es que es. Me hago entender, ¿no? Entonces, pues, ese era el punto. Espero les haya quedado claro. Las fases, los ciclos del mercado se repite, es fractal, tiene sus zonas, su acumulación, su distribución o su consolidación, como lo gusten llamar. Tiene su tendencia alcista, su tendencia bajista, y ahí es como nos damos cuenta de los cambios de tendencia, de la pérdida o ganada de fuerza. Y bueno, no se les olvide que la fase de acumulación es la que está mínimo cerca de los soportes, la fase de distribución es la que está, por decirlo arriba, cerca de resistencias. La que es consolidación es la que podría ser la polarizada, que está en el medio, o sigue subiendo o sigue cayendo, o simplemente es un nombre que le podemos determinar a cualquiera de las dos, ¿vale? Entonces, pues los ciclos también conforman parte de la estructura del mercado, no se les olvide, ¿no? Y pues esto también se repite
en todas las temporalidades. Entonces, en todas las escalas del análisis técnico van a estar los ciclos. Entonces, como tal, no es que haya un punto fijo de partida de cada ciclo tampoco. En el mercado nosotros pues lo tenemos que identificar buscando nuestra posición en la estructura. Entonces también necesitamos aprender a esto porque ahí es donde nos vamos orientando y sabemos dónde es que estamos en el mercado, ¿vale? Entonces pues vamos a dar esta clase hasta aquí y ya nos vemos en la próxima y espero pues que le metan el estudio y practiquen bien los temas para que los interioricen, para que los asimilen como lo que es y bueno, ahí van aprendiendo. Entonces los dejo y nos vemos ya en lo que sería la próxima clase. Entonces, hasta luego, buena tarde, buen día, buena noche.